Perdona, Bea. Nada. Buenos días. Buenos días. Acabamos de conectar con la grabación para que el encuentro quede grabado. Y bueno, pues una semana más vamos a dar repaso de lo que es el contenido de esta semana. El contenido de esta semana está relacionado con un tema súper interesante que es el riesgo, el análisis de riesgos. El análisis de riesgos tiene muchos sinónimos, porque significa también análisis de miedos, también significa análisis de amenazas, también significa análisis de oportunidades, significa análisis de lo que puede pasar y si pasa qué. Esta semana, por tanto, podríamos, el título está muy bien puesto, ¿no? El análisis de riesgos, pero si tuviésemos que poner un título más comercial, podríamos poner ¿y qué pasa si me quedo sin subvenciones? ¿Y qué pasa si no tenemos recursos humanos que puedan afrontar el desarrollo de los proyectos? ¿Y qué pasa si nos quedamos sin asociación, sin sede? ¿Y qué pasa si los usuarios, si el colectivo, si los asociados se nos quitan? ¿Y qué pasa si no crecen? ¿Y qué pasa si nos dan un proyecto y lo hacemos mal? Ese ¿y qué pasa si, que todos lo tenemos en la cabeza, hay una técnica para que si pasa, que esté escrito lo que en su momento se pensó, qué pasaba si pasaba. En la videoclase de esta semana, Beatriz Labián, como todas las semanas, si no habéis visto la clase, por favor, de verdad, merece la pena verla, porque lo ha hecho tan bien y tan bien explicado que desde el concepto más básico de lo que significa el riesgo hasta la técnica para poder afrontarlo, es una hora de conocimiento, es una hora de cultura de calidad que os va a servir sobre todo para qué, para inspiraros, para poneros a escribir qué pasa si, para que hagáis reunión con vuestros asociados, con vuestra junta directiva y que os miréis a la cara y que digáis, ¿y qué pasa si en 2022 pasa esto? Tenéis que saber que pueden pasar muchas cosas. Hay muchos miedos que tenemos detrás de nuestra espalda. El miedo es inevitable, como inevitable es la incertidumbre. Pero la única manera que tenemos de gestionar empresas o de gestionar entidades con una consistencia real en su misión, en su visión y en sus valores es luchar por ellas. Si todos los pasos han sido importantes hasta llegar hasta aquí, este sigue siendo igual de importante, pero muy importante. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no estamos organizados? ¿Podemos crecer? Hay una asociación que forma UTAI que tiene el sistema de calidad y que, bueno, pues no sé si llevaba 30 años y decía que desde que realmente el sistema de calidad lo tienen, está implementado, han crecido en personal, han crecido en proyectos, han crecido. ¿Y qué significa crecer? Crecer con calidad, con esa palabra que no es nada subjetiva. Calidad no es trabajar mucho, calidad es trabajar bien y ayuda mucho la gestión de procesos. A veces vamos como pollos sin cabeza, trabajando muchas horas y en muchas ocasiones no somos productivos. Y creemos que no podemos hacer más de lo que hacemos. Y en realidad sí que podemos hacer más de lo que hacemos. Y es dándole calidad al tiempo. Bueno, sabéis bueno, que me gusta siempre hacer esta introducción que nos sirve para lanzarnos directamente al encuentro
de los viernes, que no es la videoclase, que la videoclase fue los martes, que la tenéis grabada y que además la tenéis fundamentada con un manual expreso esta semana de 45 hojas, una fabricación a medida para vosotros de 45 hojas hablando de qué pasa si, de cómo analizar los riesgos, con una presentación en resumen en lo que se llama el PowerPoint trasladado a Canva para que os resulte mucho más fácil. Y unas tutorías los martes y los jueves que vienen a resolver todas las dudas que si en la videoclase se han presentado, que se puedan resolver con nosotras o bien el martes o bien el jueves. Mirad, esto es un proyecto súper bonito, súper bonito, muy innovador porque se sale del concepto clásico de curso. Aquí no se pasa lista y se pone falta, porque la clase cada uno la ve cuando quiere, a la hora que quiere. Aquí no hay que entregar la tarea y si no, te suspendo. No. Aquí hay que entregar la tarea cuando llega un momento en el que os ponéis las pilas y decís, venga, vamos a ponernos las pilas para ponernos al día de los pasos y si no es una semana, es la siguiente y si no después. Haremos siempre una paradita para recuperar. Lo importante es que lleguéis a la meta. Y la meta es que lleguemos a diciembre y estemos en disposición de hacer una apuesta en común de objetivos que tenéis para vuestra asociación a corto plazo, que será en el 2022, y que hagáis una planificación estratégica a 3-5 años que resulte que la asociación tenga una planificación hecha y una planificación sobre todo pensada. Así que bueno, pues estáis muy serios y yo parece que cuando hablo así, parece que, no sé, a lo mejor incluso parece que estoy como muy seria, pero no, ¿eh? Es que hay que ponerse las pilas y, y estamos muy contentos de que os las habéis puesto, la verdad, porque antes de que comience Bea con el repaso del análisis de riesgos, queremos compartir con vosotros el día a día de cómo vais trabajando, de ese plan de recuperación que acabó la semana pasada y que estamos súper contentas de que esto funciona, de que esto marcha, bueno, agradecidas de que nos presentáis físicamente, no os podéis imaginar cuánto, porque para nosotros es motivador veros las caras. O sea, está muy bien todo eso de que cada uno lo vea en su casa cuando quiere, pero vernos las caras, de verdad, o sea, el agradecimiento es infinito. Aquí hay un aplauso, no hay un corazón así para decir que cuánto nos alegra veros las caras semana a semana, pero de verdad, súper agradecidos de que lo hagáis. Vea, compartimos la pantalla del plan del avance de UTAI, de cómo vais poquito a poquito y en la medida que cada uno se puede esforzar, de cómo vais avanzando en este sistema inspirado en la norma ISO 9001-2015 y bueno, pues también para que veáis el conjunto de todos, porque a cada uno os hemos dado vuestra nota, ¿que sí? Sí, sí. Os hemos dado ese queso donde hemos dicho, pues bueno, estáis a un 80, estáis a un 90, estáis a un 100, estáis a un 40, pero bueno, lo importante es que, exceptuando 2 asociaciones que no han avanzado, por motivos varios, el resto habéis empezado el camino. Así que mirar, tenemos aquí hemos querido quitar la cabecera de lo que es el nombre de la entidad, pero si os dais cuenta, pues todas las entidades han comenzado con el proyecto, cada una a su ritmo y con un compromiso de ponerse las pilas en las próximas semanas para completar todas esas casillas que indican registros de calidad que se van a quedar ubicados y custodiados en la asociación en beneficio de la asociación y en beneficio sobre todo de los que estáis implicados con un aprendizaje proactivo. Así que si os dais cuenta en los números, pues bueno, tenemos asociaciones que han hecho todo,
absolutamente todo, con un 100%. Hay otras asociaciones que están al 70%, otras están casi al 60%, otras casi al 30%. Bueno, pues completo. Veis que lo importante es que todas estáis en el camino, absolutamente todas. En una de esas estáis los que estáis aquí, cada uno de vosotros, y sí que nos gustaría que la semana que viene cojáis tutoría antes de que acabe el encuentro de hoy. Los martes por la tarde los vamos a pasar a martes por la mañana, porque es que hay gente que nos ha dicho que las tardes no podía. Entonces, vamos a pasar las tutorías a la mañana del martes y la tarde del jueves. Con que cojáis media horita para consultarnos aquellos registros que están sin hacer y que nosotras os ayudemos a hacerlos, será suficiente para marcar esas casillas con un visto. ¿Bien? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Sí? Vale, pues ya dejamos de compartir. Os felicitamos a todos en el avance que cada uno haya hecho, tanto si es del 100%, que es como la medalla, cada uno que se la cuelgue solo, así para sus adentros, como si aún todavía no se ha completado el paso o no se ha subido el paso, porque ya veréis cómo poco a poco se hace. También es verdad que hemos avanzado en el uso de Drive como herramienta. Antes era complicado subir un documento, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se pasa? Bueno, pues ahora ya están subidos, ese freno cada vez menos es menos freno, y además no solamente hemos avanzado en Drive, sino también hemos avanzado en Canva. Incluso, pues mira, Juan, por ejemplo, de Oranfis, está haciendo ya todos sus registros en infografía, hablando de un lenguaje visual totalmente diferente a lo que es un documento más plano o un documento en Word. Así que bueno, pues yo creo que son las 10, van a ser y media, dejamos esta media horita siempre para hacer el preámbulo. María Ángeles, ¿cómo estamos y cómo estás viendo? Tienes que saber, María Ángeles, que para UTAI eres una pieza fundamental, porque hay muchos que te nombran, muchas asociaciones te nombran, María Ángeles. A ver, yo desde la sombra sí que colaboro con UTAI. De hecho, pues a ver, hay asociaciones que están habituadas a trabajar mucho conmigo, entonces a la mínima que les surgen dudas, pues de María Ángeles. Lo sabemos. Pues yo intento echar una mano porque creo que es un proyecto bonito y tiene que salir adelante. Lo sabemos y desde aquí, además, te lo agradecemos porque en esas tutorías individuales que tenemos, pues bueno, pues siempre aparece ese apoyo que se está dando bueno, pues desde Oretania y un apoyo totalmente entregado y comprometido. Así que nada, muchísimas gracias. Hay que trabajar en CLM en subir esos archivos que faltan por subir y que poco a poco ya iremos subiendo. Nosotras, la verdad que esta semana estamos un poquito más, con menos trabajo y nos hemos puesto las pilas. Lo hemos trabajado todo y lo hemos subido todo. ¡Ay, qué bien! Ya lo hemos acabado todo. ¡Bien! De Bueno, hecho, mirad, os voy a dar aquí eso, el aplauso. sí. Le vamos a poner Creo un que no 100 nos ahora falta mismo. nada. Mira, te va a poner el 100, Beatriz, y ya Hombre. os podéis colgar la medalla. Bueno, y María Ángeles, desde tu punto de vista, que además técnicamente es muy, pues bueno, digamos que es una opinión muy fundamentada, ¿cómo vas viendo el desarrollo de los pasos? A ver, a mí o sea, el contenido me parece genial. Sí que lo que yo veo es que quizás tenga cierta dificultad. Incluso a nosotras que trabajamos y que creemos en el sistema de calidad, hay veces que nos cuesta trabajo cumplimentar todos los registros y tal. Entonces entiendo que a algunas asociaciones les es muy complicado, porque es muy técnico, porque a veces, a ver, son conceptos que no son claros, que no estamos habituados. Luego la herramienta, que si bien esto es maravilloso, el poder ver los vídeos, pero claro,
hay asociaciones que a mí me da mucha pena porque alguno me ha trasladado, no puedo seguir porque me siento hasta mal conmigo mismo porque no soy capaz. Entonces, quizás eso es lo que... Esa parte en el análisis de riesgos que hicimos lo vimos, o sea, que era un riesgo real, pero por eso están los martes y los jueves. Es que Claro, lo que no podáis hacer vosotros lo hacemos nosotras. claro, Entonces, lo que pasa que a veces es esa parte personal, decir, me siento, y perdonadme la expresión, me dice, es que me siento tonto porque no lo entiendo, no lo comprendo. Y entonces, bueno, pues sí que yo por mi parte intento echarles una mano en lo que puedo, pero hay gente que le supone un sobreesfuerzo que no es capaz. pero Bueno, incluso, pero como ya hemos entrado prácticamente en todos excepto en dos, bueno, que esa parte de, es verdad, la que tú estás diciendo es la que es el motivo de que no hayan hecho nada, que no hayan podido. También es verdad que hay que tener ciertas competencias digitales sí. que a veces cuando no se tienen no sabes acceder a esa información, pero animamos a todos a que lo hagan, porque al final tenemos tantos ejemplos de que se han puesto las pilas desde Mm, cero y han conseguido estar prácticamente al 100%, que hay que hacer ese ánimo de decir, no, que nadie se siente mal, ni muchísimo menos. Es que esto no es una clase al uso, es que estáis además trabajando de manera, muchísima gente de una manera totalmente altruista por hacer un avance y por hacer un desarrollo. Entonces, hay que sentirse muy bien simplemente por el hecho de ya estar ahí y por el hecho de tomarse la molestia de decir, venga, voy a ver qué es esto, ¿no? Voy a ver qué me cuentan hoy, voy a ver, voy a engancharme, voy a conectarme, que nadie se siente mal por eso, porque vamos a estar ahí ayudando hasta el final y vamos a intentar que no se quede nadie atrás. Es verdad que ese riesgo está y de hecho tenemos cuantificado pues que de los que se empiezan no van a terminar, es decir, que hay gente que empieza, que no sabe muy bien para qué, pero se mete, pero luego al final acaba no llegando. Bueno, pues sabemos que el proyecto no son los que empiezan, son los que acaban. efectiva. Pero lo importante de todo, y vosotros entendéis muy bien esto, no es tener miedo a que no salga, sino que vamos a hacer que salga, vamos a hacer que salga. Aun con los riesgos de que no salga, vamos a hacer todo lo posible porque salga el proyecto. Porque si no, si tú haces una actividad o se presenta un servicio y dices, es que luego no va nadie, no se hace, pues no, hay que hacerlo, hay que Mm. hacerlo. Que no se, o sea, que eso no sea el miedo, hay que hacerlo e insistir en que ese proyecto realmente pueda llegar a salir. Así que María Ángeles, de verdad, desde aquí, pues muy agradecidos también del apoyo, que ese apoyo en la sombra no es en la sombra, tiene luz porque se ve, se ve, se ve. Tenemos a Juan Ocaña, que nos puede dar su testimonio también. Juan Ocaña al principio, ¿verdad, Juan? Cuéntanos. Eh, ¿Me oye ahora, no? sí, sí, sí. Primero quiero saludar a María Ángeles, que hace mucho tiempo que no te veía, aunque también te he llamado por teléfono y me has mandado alguna cosa. Y bueno, de lo que decías antes, Rocío, yo soy uno de los que lo pasamos mal al principio, sobre todo porque era eh, las vacaciones y me encontraba impotente cuando me metía a hacer los primeros trabajos porque muchas cosas no entendía. No, la materia pues me surgía un poco rara, ¿no? Y ahora todavía me surge. Pero bueno, con el esfuerzo, poco a poco, me voy enterando. Tampoco soy gran experto en la informática, pero bueno, ahí voy poco a poco, os consulto muchas cosas, como ya sabéis, porque claro, lo que me gusta es cuando no entiendo algo, pues volver a preguntarlo e insistir. El estar en el proyecto o acabar el proyecto es, aparte de las dudas que tengamos algunos, es las ganas de querer hacerlo. Eso está ante todo. Porque María Ángeles sabe cómo está mi asociación, que estoy solo para todo, no tengo solo total, y muchas cosas. Y aparte, pues el tiempo para mí es oro por otros trabajos que hago de particulares míos, de mis negocios. Y bueno, pues ya te digo, las dudas surgen siempre.
Y bueno, pues yo ahora con esto de los riesgos, pues igual tengo muchas dudas y tal, pero bueno, ya las consultaré, ya cogí la para el martes y bueno, tengo ya desarrollado lo demás, pues que animo a todos que al final, pues con un poco de esfuerzo o un mucho para algunos, pues lo podemos conseguir, ¿eh? Bueno, pues Juan, muchas gracias porque además eres de los que está siguiendo el proyecto desde el principio, vas al día y luego Juan, por ejemplo, hay una cosa que está muy bien porque las tutorías las coge de una semana a otra, entonces la semana que viene vamos a hacerle la revisión de lo que realmente hemos hecho esta semana para que poquito a poco no se le vaya juntando nada y vaya al paso. Así que está incluso pensando en su cabeza en un refresco de la asociación para coger nuevo impulso, para coger nuevo ánimo y hacer una presentación a principios de 2022 con todos los trabajos que ha ido haciendo y una renovación interna que le permita, pues bueno, pues aunar fuerzas y que no esté tan, pues bueno, que no se queden tan concentradas en una única persona. Correcto. Muy bien. Pues Sara es una de Hola, buenos días. las caras que agradecemos también, que prácticamente no falta nunca. Y siempre dice, no he visto la videoclase, pero estoy aquí. ¿A que sí, Sara? Sí. Cuéntanos un poquito tu caso. Bueno, pues yo me incorporé 2 semanas después de que empezarais. Voy retrasadísima en general, pero bueno, lo que me gusta es que como ya me explicaste la otra vez, que el documento de Excel va todo unido, que no lo sabía hasta que lo explicaste, que se puede ir todo ahí. La semana pasada tuvimos una reunión de nuestra junta directiva, que hacía tiempo que no nos, por videoconferencia, y le estuve explicando más o menos un poco Muy bien. cómo era, cómo podrían, si querían ver las videoclases con el enlace que yo les pueda mandar. Y bueno, les estuve explicando cómo funciona. Qué bien. Bueno, pues esto también es súper importante, Sara, porque teníamos que entrar, o sea, hay un momento en el que cuando ya se está empezando a trabajar y estás dentro y ya te ves en capacidad de poder explicarlo, compartirlo con la junta directiva. Porque la implicación tiene que ser de todos y lograr la implicación en las juntas directivas entendemos que es muy difícil porque es una de las conclusiones que también estamos sacando. Hay muchos que trabajáis y prácticamente trabajáis con mucha soledad. Se concentra todo el esfuerzo o todo el trabajo en una persona, en dos o en tres, y hay veces que eso no es suficiente para tirar adelante, ¿no? Y bueno, pues en este caso lo que está comentando Sara es algo que también os animamos a realizar cuando estéis preparados y compartir con la junta directiva lo que se está haciendo. No obstante, vamos a preparar también ese encuentro, esa reunión con vuestra junta directiva de una manera pautada, llegado el momento, ¿eh? Llegado el momento. Sara, muchísimas gracias. A ver, yo aprovecho ya que estoy viendo aquí a María Ángeles, que hace mucho que no te veo, que me alegro de volver a verte. Ya coincidiremos. Igualmente, Sara, yo creo que ya hace casi año y pico que no nos vemos. A mí me Claro, encanta. antes de la pandemia, cuando nos fuimos de ruta por Mediocampo. Sí, sí. Bueno, aprovecho para deciros, Rocío, que la gente que tenéis que participar, o sea, los presidentes de las asociaciones, son, a ver, son grandes campeones. Cómo trabajan, cómo aprenden a hacer cosas. O sea, es... Es emocionante, o Sí, sea, yo creo que la palabra es emocionante sí, yo me podría hasta emocionar, de verdad, y de hecho sí. me emociona porque no tiene palabras, o sea, no hay palabras. Estamos muy acostumbradas a dar formación en formato curso, en rol alumno, pero esto va mucho más allá, trasciende a lo que es un formato de curso, ¿no? Y ver a esos alumnos que para nosotros ya no son alumnos, es gente tan implicada, presidentes, vocales, tesoreros, voluntarios, o sea que dices, técnicos,
no hay palabras, de verdad, emotivo al 100%. Y este saludo, por ejemplo, de Sara hacia ti, o de Juan hacia ti, o hacia todos, esto también forma parte de UTAI, el que nos podamos ver las caras cuando hay veces que por el día a día de trabajo, las asociaciones que estáis haciendo lo mismo, que tenéis, que cuando hemos visto las misiones y las visiones, son tan parecidas, tenéis algo en común que es ayudar a los demás. Y eso es el común denominador de todos. Y cuando hay gente que le gusta ayudar a los demás, ayuda a los demás, a una persona que tiene discapacidad de una manera, que tiene discapacidad de otra, a personas que son vulnerables. Al final somos personas y hay algo en común desde UTAI, que es ayudar. Y con ese afán de ayudar se puede construir ese mundo mejor que nosotros decíamos desde UTAI, que es la visión, o sea, por un mundo mejor. Es verdad que inicialmente el proyecto, cuando estaba en Mimbres, lo hablábamos con Eloy, con Cristina, es muy difícil, o sea, es muy difícil a veces aunar todo lo que se está creando con gente buena, con personas buenas, como es este colectivo, y hacer que vayamos caminando por el mismo sendero, pero no es imposible, ¿sabes por qué? Porque hay gente tan buena, Claro. que con Eso es, por ejemplo, yo que formo parte ahora mismo de CLM Activa, que tú sabes que yo estaba en Oretania, pero la grandeza de poder trabajar con las entidades, con los presidentes, poner cosas en marcha, poner proyectos, esto es un privilegio poder hacer esto y poder participar de todo esto. Así es. Así que vamos a sentirnos, de verdad, vamos a sentirnos además privilegiados en el sentido de compartir. Daos cuenta que lo que compartís cada uno de vosotros con el análisis de riesgos de cada una de la asociación es compartida por todos. Estáis todos igual, todos igual. Lo que pasa es que no todo el mundo gestiona de la misma manera. Y lo que intentamos es que gestionéis, que intentéis gestionar de una manera procedimentada, para que al final ese trabajo, ese buen trabajo que hacéis, os salga más provechoso de cara a los demás. Bueno, pues María y Noelia de CLM Activa, coger la voz. Cualquiera, Noelia, por ejemplo. Noelia. Hola, buenas a Hola. todas. Buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco vuestro estado. Pues nuestro estado, como ha dicho María Ángeles, pues nos hemos puesto al día, hemos aprovechado en conjunto para poder avanzar con los contenidos y bueno, aquí estamos como otro viernes más. Muy bien, pues nada, María, Noelia, representantes de... María, ¿quieres comentar algo? Vale, muy bien, pues muchas gracias. Nos queda Endorreal. Endorreal, que no conozco, o no sé si Beatriz conoce, pero no os conozco. Sí, a ver, en Dorreal soy, a ver, están mis compañeras, pero hoy no están, pero... Hola, soy yo, Cristina. Decía que estás ahí, Cristina. Bueno, yo es que como represento por un lado en Dorreal, que suelo intentar estar, pero vamos bastante atrasadas pues porque al final nos pasa lo que a todos. Por parte de Dorreal, hablando por parte de Dorreal, me pasa por lo mismo que le pasa a Juan, que le pasa a Sara y que nos pasa a todas las asociaciones pequeñas, que el presidente tira de todo o generalmente el presidente y hay trabajo, hay vida personal, hay mil cosas más y eso se complica la cosa. Luego, por otro lado, y lo siento por esto, chicas, pero bueno, a ver, intentaremos también eso, pues próximamente avanzarlo. Bueno, Por otro seguro. lado, también os presento a Miriam y a Marlene. El otro día conocisteis a Gasmir también. Son Anda, qué alegría, hay muchas caras ahí en una ventanita. Son voluntarios de Oretania, que como os comenté hace tiempo, de hecho ayer contacté con Juan y también he intentado con Irene, que un poco como habían mostrado esa necesidad de ponerse al día, de apoyo, pero bueno, por circunstancias esta semana no ha podido ser, pero sí que nuestra idea es eso, pues intentar que ellos puedan ir apoyando, pues al final es la idea de UTAI, ¿no? Unir recursos y compartir recursos para poder seguir adelante entre todos y mejorar entre todos. Y pues por eso también un poco era el hecho de que estuviesen hoy y pudiesen ir enterándose más de UTAI e ir conociéndoos
a vosotros, por conociéndonos a todos. Qué bien. Pues nada, Cristina, como alma mater de UTAI, aunque no le veamos la cara, está con nosotras bueno, pues de una manera totalmente continua y vamos además avanzando en el proyecto según los objetivos que se van dando. Lo único que como tiene tantos roles, a veces es difícil llegar a todos porque es que está en todos sitios. Cuando me dice que ha estado en Turquía, que ha estado en Italia, que se vuelve a Italia, a veces digo, Dios mío, o sea, ¿cómo se puede hacer tanto con tantas responsabilidades? Pero bueno, ahí vemos también ejemplos de que es posible y que el agotamiento cuando llega, Cristina, también es normal y hay que descansar y apoyarnos unos con otros. Muchas gracias. Muy bien, Yo pues también quería daros las gracias a las dos por la gran labor que estáis haciendo y todo el apoyo que estáis haciendo desde acá. nada, lo estamos haciendo con tanta devoción que es que estamos disfrutando muchísimo, así que eso yo creo que le quita el mérito cuando haces algo y te parece un proyecto súper apasionante. Bueno, pues merece la pena también el que podamos interactuar, forma parte del encuentro, porque si no se convierte también en una videoclase, ¿verdad? Y ahora es el momento de Beatriz Labián como comunicadora de UTAI y como la voz de UTAI por todos, de manera centralizada en ella como formadora. Pues yo es que estaba encantada escuchándoos, porque claro, como siempre me toca hablar a mí, pues me falta la otra parte, ¿no? Entonces estaba encantada escuchándoos. Para mí es súper importante, pues todo lo que habéis dicho, he estado tomando notas, porque tengo que aprovechar no solo el encuentro de los viernes, sino también las tutorías. Para nosotros tienen la misma importancia, no solo por lo que os podamos ayudar, sino también porque nos ayudáis a nosotros a hacer de este proyecto algo mejor, a poder adaptarlo, a poder comprender pues, a vosotros como parte importantísima y vital de ese proyecto, y para podernos adaptar, para podernos ayudar, para podernos empujar mutuamente y llegar todos a la meta, que al final es de lo que se trata, ¿verdad? Yo a María Ángeles especialmente le agradezco la aportación que nos ha hecho hoy. Es algo que nosotras, como bien ha dicho Rocío, pues teníamos analizado y visto desde el principio. Hoy una de las primeras advertencias que nos hacía antes de iniciar el proyecto es que nos íbamos a encontrar con un grupo muy heterogéneo de personas, que si bien es verdad, pues todas portáis la misma bandera, ¿verdad? La de la inclusión, la de ayudar a los demás, la de la solidaridad, pero sois un grupo muy heterogéneo de personas. Hay asociaciones muy grandes, hay asociaciones muy pequeñitas, hay asociaciones muy organizadas, hay otras asociaciones que, bueno, pues sacáis el trabajo como buenamente podéis. Y bueno, pues precisamente por eso nosotras hemos querido adaptar este proyecto. Lo estamos construyendo pues de la mano vuestra, semana a semana, día a día, pieza a pieza, recogiendo todo lo que nos vais diciendo, toda la información, recogiendo vuestras necesidades, intentando dar respuestas a todas vuestras demandas. Y bueno, sobre todo lo que queremos es que estéis tranquilos y tranquilas, que estéis satisfechos. Lo que más nos importa es que nadie se sienta mal porque vea que no da el nivel o que no llega al nivel que crea que se le exige desde este curso. Como bien dice Rocío, no es un curso al uso. Es un curso en el que sobre todo lo que estamos intentando es sentar las bases de la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, cada uno, como siempre lo decimos en cada una de las fases del sistema de gestión de calidad, el alcance lo ponéis vosotros, pues en este curso también, ¿vale? El alcance lo ponéis vosotros, es decir, hasta dónde queréis que llegue el curso o hasta dónde podéis llegar. El caso es que sigáis la estela, que vayáis cumplimentando los pasos. En la medida que podáis, os podéis implicar más, os podéis implicar menos, pero hay que ir estableciendo esas bases que nos lleguen a tener pues eso, unos cimientos sólidos sobre los que posteriormente
y más adelante poder realizar un trabajo más en profundidad y poder llegar a esa acreditación del sistema de gestión de la calidad, ¿vale? Estamos aprendiendo qué es, estamos aprendiendo cuáles son sus partes, estamos además elaborando un manual de calidad que nos sirva de eje vertebrador de toda nuestra actividad dentro de nuestra organización. Y lo estamos haciendo sobre todo por conseguir un orden, ¿verdad? Por conseguir una manera de trabajar mejor. Entonces, nadie debe tener la sensación de estar perdiendo el tiempo. Nadie tiene que tener la sensación de no poder llegar. Nadie tampoco queremos que tenga la presión de decir, es que no llego al curso, no estoy siguiendo la programación. No estoy llegando a los registros semana a semana porque nos habéis demostrado, por ejemplo, esta semana CLM Activa se ha puesto al día y tenía un gran retraso. Es decir, no es significativo el hecho de que se hayan pasado 2 o 3 pasos y no se haya entregado ningún registro. Lo importante es entregarlos después. Nosotros los vamos a supervisar, los vamos a modificar lo que haya que modificar, a corregir y los vamos a poner en valor porque es muy importante lo que estáis haciendo. Por supuesto que puede parecer una materia rara, una materia técnica, una materia un tanto ajena o extraña a lo que es el funcionamiento, la actividad que lleváis a cabo desde vuestras organizaciones, pero en realidad lo que estamos aprendiendo es una metodología, una forma de trabajar, ¿vale? Para hacer vuestro trabajo, vuestro funcionamiento más fácil, más asequible, más ágil, para que resulte más fácil que cualquiera dentro de vuestra organización os pueda echar una mano. Cuando está todo bien estructurado, está todo planificado, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, es mucho más fácil que alguien eche una mano. A veces no se echa una mano dentro de una organización porque uno no sabe por dónde empezar o por dónde meterle mano, ¿verdad?, a las cosas. Bueno, pues vamos a intentar que todo eso se aclare, se clarifique, se escriba, se procedimente, haya una gestión, una documentación de todo, un registro, unas evidencias. Vamos a hacer ese trabajo más fácil, es decir, nos estamos dotando de herramientas. Estamos estableciendo una cimentación y nos estamos dotando de herramientas para en un futuro poder trabajar mejor y también para dejarnos ayudar mejor, ¿vale? Rocío lo decía, nosotras además estamos muy ilusionadas con que llegue final de año, no queremos tampoco que pase el tiempo tan rápido, pero sí que tenemos ganas de llegar a final de año, de que veáis un poco más el camino que lleváis andado, que para nosotras es muy importante el que ya lleváis andado. Creemos que quizá todavía no os estáis dando cuenta, pero sí que estáis entrando en materia, sí que estáis implementando ese sistema de gestión de la calidad, elaborando ese manual. Y bueno, cuando llegue final de año, nosotras lo que queremos es que lleguemos al punto en el que podamos establecer un análisis, una proyección estratégica de vuestra organización de cara al año que viene, unos objetivos, nos fijemos unos objetivos. Os pregunto a los que estáis aquí, también a los que nos veáis después, ¿alguna vez habéis trabajado con un rumbo previamente definido como pretendemos hacer este año? ¿Os habéis reunido a final de año y habéis dicho cuáles son nuestros objetivos para el año que viene y cuál es nuestra estrategia para llegar a esos objetivos? ¿Lo habéis hecho? Os pregunto. Ángeles dice que sí. Sara sí, de alguna manera. ¿Pero lo habéis documentado por escrito? No te oímos, Sara. No te oye. Pues cuando hemos ido a alguna reunión de final de año, de principio del año siguiente, y se hace un repaso de lo que se ha hecho en el año y a ver si esos mismos objetivos o algunos más se puede conseguir al año siguiente. Y se documentaliza en el acta de esa reunión, claro. Muy bien. Pues nosotras este año queremos dar un paso más, queremos profundizar un poco más en eso, ¿vale? Queremos desglosar pues, todos los servicios que prestáis, todos los proyectos que tenéis desarrollados y que lleváis entre manos. Queremos que para cada uno de ellos os tracéis unos objetivos de cara al año que viene, unos objetivos de crecimiento, de mejora, ¿vale? Y que definamos unas estrategias para llegar a ello. A que a nadie se le ocurriría irse de viaje, cogerse unas vacaciones y decir, bueno, pues me voy a subir en este barco a ver dónde me lleva. Me voy a subir en este avión a ver dónde me lleva. No, todo el mundo saca el billete antes, ¿verdad? Elige el destino
y saca el billete. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando llegue final de año, ¿vale? Lo que sí que os pido a todas aquellas que os habéis puesto al día con los registros es que intentéis no acumular muchos, porque es más fácil ir día a día, semana a semana, que ir acumulando. Cuanto más trabajo acumulamos, más difícil es luego ponerse con ello y ponerse al día, porque cada vez se nos hace más grande, vamos a seguir teniendo el mismo poco tiempo para dedicarle y entonces la labor nos va a parecer cada vez mayor y cada vez más complicada. Nosotras insistimos en que todas las semanas vamos a estar aquí. Estaba previsto al principio del curso que las tutorías fueran martes y jueves por la tarde. Estamos dispuestos a mover el martes por la mañana o hacer las tutorías que haya que hacer para que todos podáis pues, tener ese asesoramiento semanal que necesitéis. Hay algunas asociaciones que bueno, pues se han puesto al día y han dicho pues a partir de ahora no lo vamos a dejar y lo que vamos a hacer es que todas las semanas cojo tutorías. Veo lo del paso anterior que he elaborado, incluso hay gente que esta semana me ha pedido tutoría para que le explicara el registro de esta semana antes de ponerse a hacerlo, ¿vale? Tenéis que buscar esos apoyos, nosotros os los vamos a ofrecer y vamos a estar para poder daros ese apoyo, pero sí que nos viene súper bien que todas las semanas, aunque sea a través de que para eso sí hay tiempo, para mandar un correo electrónico, para hacer una llamada, para enviar un WhatsApp, y dar señales de vida, es decir, pues, he visto la videoclase, no la he visto, he podido hacer el registro, no lo he podido hacer, no me ha dado tiempo ni a verlo, ¿verdad, Rocío? Sí, que interaccionéis con nosotras para que realmente sepamos, porque hoy, por ejemplo, no sabíamos quién iba a estar, porque ha dicho Beatriz, dice, no me ha confirmado nadie, digo, no puede ser. No puede ser, vamos a estar las dos solas. Y luego ya cuando os hemos ido viendo aparecer, estábamos como, ay, que sí, que menos mal. Entonces, esa interacción es importante, si no en el grupo de manera privada o como queráis, pero a nosotras también nos viene muy bien, nos alimenta y nos motiva, ¿vale? Así que comentarnos lo que nos tengáis que comentar, pero cualquier interacción la damos por bien recibida. Incluso Gracias. esta semana es un lío, pues fenomenal, ya nos habéis dado señales de vida. O no he hecho nada, pues fenomenal, pero nos estáis dando señales de vida, ¿vale? Para nosotras es muy, muy importante poder recibir ese feedback por vuestra parte, ¿vale? Y os insistimos mucho en que podáis hacerlo. Y bueno, pues luego la otra parte que también la habéis estado comentando y no quería yo pasar por encima de ella, empezar la clase sin comentarla, y es que, bueno, nos comentabais algunos de vosotros que, bueno, pues vais compartiendo con la junta directiva, con gente de vuestra asociación, el trabajo que estamos haciendo. La verdad es que tiene muchísima importancia que lo hagáis, es la otra pata que nos falta, ¿verdad? Este es un proyecto compartido, ¿verdad? Lo que pretendemos es que sea un proyecto de crecimiento, pero no personal, sino en conjunto, ¿vale? En conjunto de las entidades que formamos parte de UTAI, y no solo eso, sino también dentro de vuestras organizaciones. Nosotros queremos que UTAI dentro de vuestras organizaciones sea y signifique una auténtica revolución, ¿vale? Y la revolución no se hace, la revolución se organiza, ¿vale? Y en eso estamos, en esa organización, ¿vale? Por lo tanto, no tiene sentido que todos los conocimientos que os estamos aportando, que todos los registros que os estamos un poco obligando a tener que elaborar y desarrollar, lo hagáis de manera individual, sino que hay que compartirlo con las otras personas de la junta directiva. Quizás es una tarea en la que estéis más solos, digo más solos, en el sentido de que os podamos ayudar nosotras menos, pero es una labor que tenéis que llevar a cabo, ¿vale? Pero aún así también os podemos ayudar, que si nos pedís ayuda y queréis que nosotras seamos las que os ayudemos a compartir con vuestra junta directiva, también nos la podéis pedir y os la vamos a dar. Claro que sí, claro que sí. Nosotras nos hemos dado cuenta, desde luego, sabíamos que erais muy importantes como asociación, como tercer sector, como organizaciones, pero la labor que desarrolláis, que ahora es cuando más la estamos conociendo a través de las tutorías, es cuando estamos de verdad sabiendo qué es lo que hacéis, qué proyectos lleváis, qué servicios ofrecéis, es impresionante toda esa labor que hacéis.
y queremos ponerla en valor, queremos mejorarla, queremos ayudaros en todo lo posible. Y desde luego que si habéis llegado hasta aquí, a mí me consta que no vais a tener ningún problema para poder superar el curso, ¿vale? El ritmo que llevéis no importa, lo importante es no parar, nunca parar, aunque sea un pasito, pero ir dando pasitos, ¿vale? Nos importa el resultado. Al final lo que haremos será dar un certificado con todos los procesos que habéis ido implementando, y ese certificado os constará como una implementación del sistema de calidad, evidentemente no certificado, pero sí implementación, que os valdrá a la hora de pedir proyectos. Sabes que hay subvenciones que te piden o que dan puntos si tenéis implementado el sistema de calidad. Bueno, pues sí que podréis marcar que tenéis implementado, porque lo vais a poder evidenciar con ese certificado que os demos, en el que va a constar, pues bueno, lo que son los ítems propios de ese sistema. Por eso que ese TIC que hacemos con esos 5 primeros pasos luego constará en un certificado general, en el que vais a poder evidenciar que al menos en este año, en el 2021, habéis implementado el sistema, y evidentemente no os valdrá para el año que viene si no lo vais revisando y no lo vais actualizando. ¿Vale? Pues nada, Bea, son las 11, yo creo que ya tanto vamos a empezar, prólogo, introducción e interacción ha quedado patente, así que pasamos ahora al repaso de lo que significa un análisis de riesgos. El paso 6 del proyecto UTAI, en el que, bueno, pues es importante que hagamos, que remarquemos la importancia que tienen los riesgos, que si bien es verdad están en nuestra cabeza, hay que sacarlos de nuestra cabeza y ponerlos por escrito. Entonces, vamos a hacer ese repaso desde ese enfoque de la videoclase. Para los que lo habéis podido ver, pues será un repaso; para los que no habéis podido verla, pues será un avance importante que os tiene que hacer pensar qué pasa si pasa esto y qué es lo que voy a hacer si realmente ocurre, ¿no? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Nada? Venga, pues comenzamos el repaso para vosotros y para todos los que nos estáis viendo en diferido. Bueno, pues os voy a compartir la presentación que os envié esta semana, ¿vale? En la que hablábamos del análisis de riesgo. Como sabéis, con este sistema de gestión de calidad que queremos implantar dentro de nuestras entidades, lo que estamos haciendo es no dejar nada al azar, ¿verdad? Estamos intentando planificar y anticiparnos a cualquier cosa, tener todo bajo control, documentado, registrado y analizado. Pues bien, hasta ahora, por eso decíamos en la introducción que casi sin darnos cuenta estamos implementando este sistema de gestión de la calidad. Podéis tener quizá la sensación de que no estamos haciendo nada, pero hasta ahora y en estos 6 pasos hemos hecho avances muy importantes, muy importantes. Por un lado, bueno, estamos trabajando sobre el contexto de la organización. Sabéis que llevamos a lo largo de estos 6 pasos hablando del contexto de nuestra organización. Contexto que nos va a servir de base sólida para en un futuro poder establecer una estrategia de acción, ¿verdad? Sobre esa base, sobre ese contexto que hemos definido, que hemos analizado, que hemos identificado, ¿vale? Pues como decía, en estos 6 pasos hemos conseguido, por un lado, hemos definido nuestra política de calidad, que es muy importante, hemos definido nuestra historia, hemos definido los valores, la misión y la visión de nuestra entidad, y por otro lado hemos llevado a cabo un análisis del contexto tanto interno como externo en ese DAFO que hacíamos en el paso 5, y esta semana vamos a hacer un análisis de riesgos, es lo que os proponemos, ¿vale? Para posteriormente, en la semana que viene, continuar avanzando en esa definición y análisis del contexto con las partes interesadas.
¿vale? Teniendo siempre en la cabeza que lo que intentamos hacer es, como decíamos, no dejar nada al azar, tenerlo todo planificado, pensado, medido, analizado y documentado. Bien, pues precisamente esta semana, como decíamos, vamos a llevar a cabo el análisis de riesgos. Hemos visto a lo largo de os proponíamos ver a lo largo de esta unidad temática, pues qué es un riesgo en primer lugar, qué es un análisis de riesgos y cómo de alguna manera lo vemos como una herramienta de decisión dentro de la ISO 9001-2015, que es la norma en la que sabéis que inspiramos nuestro sistema de gestión de la calidad. Os damos también razones de por qué debemos aplicar un pensamiento basado en el riesgo, por qué tenemos que implementar ese pensamiento dentro de nuestra organización. Os decía en la videoclase que ese pensamiento tenemos que llevarlo a cabo en todas nuestras áreas, en todos nuestros proyectos, siempre que vayamos a realizar una actividad, a poner en marcha una actividad nueva. Y también vemos dentro de esta pieza 6 con qué metodologías podemos llevar a cabo ese análisis de riesgo, ¿vale? Es un poco el resumen de la unidad temática que hemos visto esta semana. Bueno, pues un riesgo es algo que siempre está ahí, ¿verdad? Hay riesgos en todos sitios, en todos los contextos, en todos los ámbitos. Y bueno, un riesgo no es ni más ni menos que la probabilidad de que ocurra un evento, ¿vale? Y bueno, pues el riesgo, ese evento que puede suceder, puede ser negativo o puede ser positivo, ¿verdad? En el caso de que lo veamos como algo positivo, tendremos que interpretarlo, tendremos que tomarlo como una oportunidad, ¿vale? Ya que aunque tengamos que asumir una serie de riesgos, nos llevará a poder obtener un resultado satisfactorio. Sin embargo, también hay otros riesgos que nos llevan a algo negativo, un resultado menos satisfactorio, digamos, ¿vale? Debemos tener siempre en cuenta que los riesgos no son algo que vayamos a poder eliminar, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que vamos a poder hacer, y por eso queremos implementar esta forma de pensar, este pensamiento, ¿verdad?, basado en los riesgos, porque lo que vamos a poder hacer con él es reducir al mínimo, ¿vale?, minimizar las consecuencias de ese riesgo, ¿vale?, los problemas que nos puedan causar esos riesgos. Y junto con ello, luego al final cuando hayamos repasado todo el contenido, vamos a ver el registro, ¿vale?, que os hemos pedido que llevéis a cabo esta semana para que podáis ver cómo vamos a poder minimizar esos riesgos, cómo vamos a poder aplicarles a cada uno de ellos una medida correctora, ¿vale? Y tenerla de la mano para, como decía Rocío, cuando pasa algo, ¿qué pasa así? Bueno, pues si pasa así, voy a saber qué hacer porque voy a tener esa medida correctora ya definida previamente, ¿vale? Eso nos va a hacer, lo primero, no actuar en caliente, ¿vale? Y tener planificada esa estrategia. Es muy bueno haberlo hecho con anterioridad. Nos va a permitir anticiparnos y en caso de identificar ese riesgo, pues poder poner en marcha ese mecanismo que lo corrige, ¿vale? Si tenéis alguna duda, sabéis que me podéis preguntar sin ningún problema, ¿vale? Pero debemos tener en cuenta también, ¿vale?, que para llevar a cabo ese análisis, ese control de los riesgos, etcétera, que estamos diciendo, deberemos asumir dentro de nuestra organización algunas tareas o algunas rutinas, algunas actividades que nos permitan llevar a cabo ese control, ¿verdad?, de los riesgos, igual que de todo. Este sistema de gestión de la calidad de alguna manera nos supone un trabajo, pero nos sirve para trabajar de mejor manera, de manera más eficaz, de manera más ágil, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo principal, decíamos, del análisis de riesgos dentro de la norma ISO 9001 es encontrar los problemas potenciales que puedan surgir, ¿vale?, dentro de la organización, ¿vale? ¿Qué pasa si los vamos a poder clasificar? Y como os decía, vamos a poder llevar
acciones o medidas al respecto, ¿vale? Para poder minimizarlos. Tenemos que tener en cuenta siempre, 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 ¿vale? Que cuando hablamos de riesgos, es que suena algo negativo, ¿vale? Pero no todos los riesgos son negativos, no todos implican efectos negativos, como decíamos. Debemos utilizar el pensamiento basado en riesgos como una posibilidad para identificar también oportunidades. ¿Por qué metemos a las oportunidades dentro de los riesgos? Pues porque poder aprovechar una oportunidad que surja en un momento determinado, como bien sabéis, puede suponer o puede entrañar un riesgo para la propia organización, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos metemos o ponemos en marcha un proyecto que no hemos hecho nunca? Que no es un ámbito, digamos, cuando salimos de nuestra zona de confort. ¿Qué pasa? Ahí hay un riesgo, ¿verdad? No sabemos cuando ponemos en marcha un nuevo servicio cómo nos va a salir. Podemos haber estudiado, haber hecho un estudio de mercado previo, pero no sabemos exactamente cómo nos va a ir, ¿vale? La experiencia es lo que nos va a ir aportando ese conocimiento que necesitamos para mejorar luego ese servicio, ¿vale? Bueno, pues ese riesgo que entraña toda oportunidad también la vamos a poder analizar dentro de este análisis, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta, que aprovechar, como os decía, una oportunidad en un momento determinado puede suponer un riesgo. Por lo tanto, no solo consideramos riesgo como algo negativo, también puede resultar como algo positivo. ¿Qué pretendemos nosotros con la gestión de los riesgos? ¿Por qué os proponemos que aprendáis o que empecemos a gestionar esos riesgos? No solo a identificarlos y analizarlos, sino a gestionarlos, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, pues lo que pretendemos es que sobre todo vuestra entidad tenga esa capacidad para adelantarse a los problemas, porque verdad que los problemas van a estar ahí y si no van a estar ahí van a aparecer y normalmente suelen aparecer en el peor momento y de la peor manera los problemas, pues por eso debemos estar siempre preparados, ¿vale? Debemos tener una sistemática, ¿vale? Que es lo que pretendemos con este sistema de gestión de riesgos para generar acciones preventivas que reduzcan o puedan minimizar al máximo estos riesgos. Que los riesgos, como decíamos, van a estar ahí siempre, ¿vale? Vamos a favorecer aplicar mejoras de manera proactiva, no solo reactiva. No solo vamos a accionarnos, a tener una reacción cuando sucede un acontecimiento, sino que vamos a estar preparados para cuando llegue ese acontecimiento, ¿vale? Ya sea, como decíamos, algo negativo o represente una oportunidad para nuestra organización. Vamos a saber qué hacer para no tener que actuar luego, como decíamos, en caliente, ¿vale? Vamos a tenerlo planificado. Y todo esto, con todo esto, sobre todo lo que vamos a hacer es garantizar la mejora continua de nuestra asociación, ¿verdad? De nuestra entidad. Tenéis seguramente miles de anécdotas, ¿verdad? Para contarme, si quisierais, sobre hechos, problemas que no estaban en vuestro imaginario y que han sucedido en la trayectoria de vuestra organización, ¿verdad? Y que de alguna manera os han desbaratado un poco los planes, los objetivos, os ha tocado improvisar en el último momento, poner un parche, salir adelante como se pueda. ¿A qué os suena todo eso que estoy diciendo? ¿Verdad? Pues vamos a hacer que tengamos previstos esos parches, ¿vale? Esas medidas que poner en marcha para que nunca más nos pille o por lo menos lo tengamos pensado previamente, ¿vale? Que no nos pille por sorpresa. Y por eso es muy importante que dentro de nuestra organización, además de tener un análisis de riesgos hechos, ¿vale? Implementemos ese pensamiento basado en riesgos, ¿vale? Que tengamos siempre en la cabeza esa forma de pensar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a permitir planificar, como decíamos, e implementar acciones para abordar esos riesgos y esas oportunidades que van a surgir. Porque tanto los riesgos como las oportunidades van a estar ahí siempre.
Es algo que debemos realizar todos y todas a la hora de gestionar nuestros proyectos, ¿verdad? A la hora de poner en marcha nuestros servicios, nuestras acciones, ¿vale? De esta manera vamos a poder garantizar que nuestros proyectos, nuestras acciones, todo eso que tenemos definido y pensado, tengan éxito, ¿vale? Teniendo en cuenta no solo la situación actual, la situación de partida en la que se está dando ese hecho, sino las posibilidades, las situaciones futuras y los cambios a los que tengamos que enfrentarnos, porque eso va a pasar, ¿verdad? No vivimos en un entorno estable, sino que es dinámico, que es cambiante, ¿verdad? Continuamente nos sorprende. Todo sistema de gestión de la calidad tiene que contar con ese análisis de riesgos, con ese pensamiento basado en riesgos, ¿vale? Y lo lleva a cabo pues en todas las partes del sistema. Tenemos que tenerlo en cuenta dentro de todos los procesos, dentro de nuestra organización, dentro de todas las funciones que se realizan, ¿vale? Y lo tenemos que hacer con 3 finalidades, sobre todo estas que vienen aquí: aumentar los efectos deseables, ¿verdad? De esta manera vamos a conseguir aumentarlos, vamos a prevenir o a reducir los efectos justamente que no deseamos, que no queremos que sucedan, y de esta manera vamos a lograr una mejora, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que debemos hacer dentro de nuestra organización es identificar los riesgos y las oportunidades. Por eso en el registro que os he pedido esta semana que me hagáis, lo que os pido es, si no sabéis por dónde empezar, que cojáis las amenazas y las oportunidades que escribisteis en el DAFO y con ellas llevéis a cabo el análisis de riesgos sobre esas amenazas y esas fortalezas. Podría ser esas amenazas y esas oportunidades. Podría ser una manera muy buena de iniciar un análisis de riesgos, ¿vale? Pero también podemos llevarlo a cabo luego de carácter interno de nuestras debilidades y fortalezas, ¿vale? No se tiene que quedar solo en el análisis externo. Y por supuesto decimos riesgos y oportunidades, como veis, lo negativo y lo positivo, porque tanto riesgos como oportunidades debemos gestionarlas de igual manera, ¿vale? Siempre debemos gestionarlas de la misma manera. Debemos implementar el pensamiento basado en riesgos, porque, como decíamos, nos va a aportar muchísimas cosas, muchísimos beneficios para nuestra organización, ¿vale? Cuando hablamos de riesgos, podemos hablar de amenazas, como decíamos, y cuando hablamos de oportunidades, podemos hablar de las oportunidades que hablábamos en el DAFO. Para poder implementar ese pensamiento basado en riesgos, deberemos, ¿vale?, tomar cierta actitud, tener cierta actitud, ¿vale? Esa actitud tiene mucho que ver con utilizar ese pensamiento basado en el riesgo cuando elaboramos nuestro sistema de gestión y de procesos, que es lo que estamos haciendo. Va a ser el paso posterior, ¿vale?, en la definición de nuestro sistema de gestión de la calidad. Estamos con el contexto, cuando pasemos a la acción, ¿vale?, ahí vamos a empezar a documentar y analizar ya no solo nuestro contexto, sino nuestras gestiones y nuestros procesos dentro de la organización. Pues en todos esos procesos y en toda esa forma de gestionar es donde vamos a tener que implementar, como decíamos, este pensamiento basado en riesgos, ¿vale? Deberé, además, identificar todos los riesgos que tengo, pues en cada uno de los proyectos, en cada uno de los servicios, en cada una de las acciones, ¿vale? Tengo que pensar, ¿comprendo esos riesgos? ¿Comprendo hasta dónde pueden llegar? ¿Comprendo el alcance que tienen? ¿Son aceptables? ¿No son aceptables? ¿Qué sucedería en caso de que fueran una realidad dentro de nuestra organización? ¿Qué ventajas o desventajas existen para un proceso sobre otro? Debemos también planificar, como decíamos, acciones para abordar esos riesgos. Implementar un plan, que es ni más ni menos que ese plan, ponerlo en marcha cuando tengamos que entrar en acción, ¿vale?
y aprender de la experiencia, como decíamos. Es muy importante que aprendamos de la experiencia, por eso debe estar todo siempre en un proceso de revisión continua, ¿vale? Para poder ir incorporando esa experiencia, eso que vamos aprendiendo, ¿vale? Y desde luego que debemos estar continuamente analizando la efectividad de los procesos y revisarlos de manera habitual, pero mucho más cuando el contexto cambia, ¿vale? Y vamos a considerar siempre las oportunidades innovadoras. Eso sí, asumiendo que tienen y entrañan sus riesgos, ¿vale? Y analizando esos riesgos y viendo qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. ¿Vale? En el análisis de riesgos, como decíamos, no es una carrera que podamos hacer solos, ¿vale? Es necesario que impliquemos a la junta directiva de nuestra organización. Por eso os decía al principio que no es un trabajo que vayamos a poder hacer solos. No nos sirve de nada este curso para nosotros solos, ¿vale? Debemos compartirlo, tiene que ser un conocimiento compartido. Y no solo debemos contarle a la organización cuáles son los riesgos que tenemos, sino que tenemos que implicar a la organización en que se comprometa a abordar las oportunidades y los riesgos que debamos abordar, ¿vale? Que consideremos que debamos abordar. Y no solo los vamos a identificar, sino que deberemos crear planes específicos, ¿verdad? Para poder abordarlos, como decíamos. Y es más, una vez los abordemos, deberemos seguir esa planificación que hemos escrito para poder llevar a cabo esa gestión de los riesgos. Y llevaré a cabo además un control sobre la misma. Llevaré un control sobre los resultados que me está dando, ¿vale? Haré un seguimiento del desempeño, ¿vale? De esas oportunidades y esos riesgos que hemos detectado y que hemos decidido asumir, ¿vale? Y por supuesto que vamos a practicar la mejora continua. Como decíamos, ni el contexto es estable, es inestable, es cambiante, es dinámico y por eso continuamente tenemos que estar pensando en mejoras continuas, ¿vale? Que prevean la aparición de nuevos riesgos y su tratamiento. Y diréis, pues me parece muy bien todo eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo ese análisis de riesgos? Y de todos los riesgos que yo encuentre, ¿qué riesgos debo atender primero? ¿Vale? ¿Qué parámetros debo utilizar para asignar esas prioridades y decir que este riesgo es más importante que el otro? ¿Qué método tengo que elegir? Aquí os he puesto 3 métodos, ¿vale? El cuantitativo, el cualitativo y el mixto. ¿Cuál es el mejor? Lo vamos a ver ahora después. Los cualitativos son aquellos, ¿verdad?, que tienen mucho más que ver con la toma de decisiones, ¿verdad?, en proyectos que se apoyan en la experiencia, en la intuición, y los cuantitativos, sin embargo, son todos aquellos que se pueden cuantificar, que se pueden calcular, que puedo hacer estadísticas, que puedo... Por lo tanto, en ese análisis cuantitativo de riesgos, lo que haré es asignar valores numéricos a cada uno de los riesgos para luego tomar decisiones, ¿verdad? Ahora los vamos a ver. El mixto sería la mezcla de ambos. El mixto sería la mezcla de ambos. Pero ¿cuál es el método entonces que mejor me va a venir? ¿Cuál es el método que mejor voy a utilizar? Bueno, pues el método que mejor sea para mí es aquel que me aporte, ¿verdad?, resultados que yo pueda comparar, que yo pueda validar, ¿vale? No es mejor uno que otro, va a depender todo de, como siempre, de cada una de las organizaciones. De hecho, en el registro que vamos a ver ahora después, el registro que os propongo hacer esta semana, vamos a ver cómo sería un método mixto, ¿vale? En este registro, ahora después lo vamos a analizar por partes, porque sé que algunas de vosotros os ha generado bastantes dudas. Vamos a ver cómo todo esto que os estoy contando y que está en el manual de la unidad temática de esta semana queda plasmado en ese registro, ¿vale?
Lo he intentado hacer de la manera más sencilla, para que os resulte lo más fácil, para que obtengáis esos resultados, ¿vale? Consistentes y válidos para vuestra organización. Bien, pues vamos a ver cuáles son esas fases del análisis de riesgos. Bueno, pues las fases del análisis de riesgos van a depender siempre de la metodología que utilice. Dependiendo de la metodología que utilice, pues habrá unas fases o habrá otras. Aquí os hemos recogido quizá las fases que más se repiten en la mayoría del análisis de riesgos, digamos que las más comunes a cualquier metodología, ¿vale? La primera fase, como en cada cosa que decíamos que tenga que ver con nuestro sistema de gestión de la calidad, lo primero que haremos es definir su alcance, ¿vale? Vosotros sabéis que tenéis un montón de servicios, nosotras también lo sabemos porque nos lo estáis contando en las tutorías, pero ¿qué vais a hacer? ¿Vais a hacer el análisis de riesgos de todos los servicios? ¿O vais a centrar primero en hacer el de un servicio para luego ir haciendo el de los demás? Pues ese alcance, ¿vale? Hasta dónde queremos que llegue ese estudio de riesgos, ¿vale? Lo decidís como siempre vosotros. Podemos definir un alcance más limitado, como decía, atendiendo pues, a proyectos, a servicios concretos, a departamentos concretos o a sistemas, o podemos hacerlo de todo el sistema, de todo el proyecto de vuestra organización, ¿vale? Y ahí depende un poco cómo os veáis. Como os decía, para empezar, como estamos implementando el sistema de gestión de la calidad, empezar por lo más fácil. Por eso yo os he propuesto que cogierais las oportunidades y las amenazas del DAFO anterior y llevéis a cabo un análisis de riesgos. Una vez aprendáis la metodología y cómo analizarlo, lo podréis exportar a cualquier departamento, a cualquier proyecto, a cualquier acción, a cualquier servicio dentro de vuestra organización, ¿vale? Lo importante es que aprendamos la metodología esta semana. Y la importancia de, como decíamos, del pensamiento basado en los riesgos. Bueno, pues una vez hemos definido el alcance, sabemos hasta dónde vamos a llevar a cabo el análisis, vamos a identificar los activos. ¿Qué quiere decir identificar los activos? Bueno, pues quiere decir identificar los factores, las personas, todo lo que tiene que ver, que guarda en relación con ese proceso, ese departamento, ¿vale? O ese servicio que vamos a analizar. Si vamos a analizar el servicio de logopedia única y exclusivamente el servicio de logopedia de nuestra entidad, ¿vale? Pues voy a pensar en todas las personas, todo lo que influye dentro del servicio de logopedia, empezando por el logopeda, empezando por las personas que participan de ese servicio, ¿vale? De los recursos que se movilizan, del espacio, etcétera, etcétera. Voy a identificar todos esos activos. Posteriormente, una vez identificados esos activos, que para ello puedo hacerlo perfectamente en una hoja de Excel, también deciros que bueno, el registro que os he preparado esta semana viene en un documento, lo suyo sería trasladarlo a un Word porque va a ser mucho más fácil trabajar, o sea, perdón, a un Excel, porque va a ser mucho más fácil trabajar con él, ¿vale? Bueno, pues la tercera fase del análisis de riesgos sería identificar o seleccionar, ¿verdad?, las amenazas que tenemos dentro de ese activo que estamos trabajando, ¿verdad? Dentro de ese departamento que estamos analizando, de ese servicio, de ese proceso. Hemos definido el alcance, hemos identificado los activos y ahora vamos a seleccionar las amenazas, ¿vale? Las amenazas a las que están expuestos esos activos. Por ejemplo, os decía en el manual, si yo he definido el alcance de este análisis de riesgos, por ejemplo, en lo que supondría la destrucción del archivo de mi organización, voy a pensar en esas amenazas que pueda tener el archivo. ¿Cómo puedo perder el archivo de mi organización? Voy a pensar en algo realista, ¿verdad? Voy a pensar que puede haber una avería, puede haber un robo, puede haber un daño por agua, daño por fuego, ¿verdad? Pero no voy a pensar, por ejemplo, que voy a perder el archivo porque caiga un meteorito, ¿vale? Perderíamos el archivo y algo más, ¿eh?
Entonces, voy a identificar esas amenazas, ¿vale? De manera realista, de manera clara, ¿vale? Y junto con la identificación de esas amenazas voy a identificar vulnerabilidades y salvaguardas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que también podré documentar y analizar si yo ya tengo alguna medida de seguridad implantada, ¿vale? Para ese riesgo que acabo de identificar. Esas medidas de seguridad que están implantadas las llamamos salvaguardas, ¿vale? Y contribuyen a disminuir ese riesgo y tendré que tenerla en cuenta, ¿vale? Porque no es lo mismo tener una amenaza, pero no tener una medida de seguridad para, en caso de que aparezca la amenaza, se haga realidad esa amenaza, a tenerla, ¿verdad? Las vulnerabilidades serían los puntos más débiles dentro de esa amenaza que nos puedan surgir, ¿vale? Y en base a todo eso voy a evaluar el riesgo, ¿vale? ¿Y cómo puedo evaluar el riesgo? Tener en cuenta que lo que hemos hecho es, hemos identificado, hemos hecho un inventario, ¿verdad?, de los activos que tenían lugar en la fase que estamos analizando, en el servicio que estamos analizando. Después hemos identificado el conjunto de amenazas que pueden aparecer dentro de ese servicio, ¿verdad? Hemos visto también el conjunto de vulnerabilidades y de salvaguardas o medidas que teníamos implantadas, y con toda esa información, ahora sí que podemos encontrarnos en condiciones de calcular el riesgo. Porque, por ejemplo, si hemos identificado una amenaza, pero como decíamos, tenemos varias medidas de salvaguarda, pues quizá el riesgo es menor, ¿verdad?, a la hora de evaluarlo. O, aunque al principio pareciera uno de los activos o amenazas más grandes. Por lo tanto, tenemos que estimar, por ejemplo, para poder evaluar el riesgo, tenemos que identificar varios factores. Por ejemplo, tenemos que identificar la probabilidad. La probabilidad con la que puede suceder la amenaza. ¿Veis? Y aquí os he puesto, en la tabla para el cálculo de la probabilidad, puedo hacer un análisis cualitativo o cuantitativo. Puedo decir, la probabilidad la puedo establecer como aquí os he puesto, por ejemplo, que la amenaza o ese riesgo que hemos identificado se materializa como mucho una vez al año. A eso le damos un 1, ¿vale? Que sería lo mínimo. Sin embargo, si se materializa una vez al mes, le vamos a dar un nivel medio o un 2, ¿lo veis? Dependiendo si hacemos el análisis cualitativo o cuantitativo. ¿Que la amenaza se nos presenta una vez a la semana? Pues entonces sería la probabilidad muy alta, ¿verdad?, de que nos pueda pasar. Le pondríamos o alta o muy alta o un 3, ¿vale? ¿Veis? Dependiendo del análisis que quiera hacer. Pero también, a la hora de evaluar el riesgo, deberé determinar el impacto del riesgo dentro de nuestra organización y asignarle un valor, ya sea cuantitativo o cualitativo, como decíamos. Si el supuesto daño, en caso de que se materialice esa amenaza, en caso de que pasa así, ese sí pasa y no tiene consecuencias graves para nuestra organización, no es significativo para nuestra organización, pues le asignaremos un valor bajo o un 1, ¿vale? En caso de que los daños que se puedan derivar sean reseñables para la organización, le daremos un nivel medio o un 2. Y en caso de que el daño sí que sea grave para nuestra organización, pues le daremos un grado alto o un grado 3. ¿Vale? Y con esta tabla de probabilidades y de impacto, entonces estaré en condiciones de calcular el riesgo, ¿vale? Y para calcular el riesgo, pues en caso de que el análisis lo haya hecho, los valores los haya asignado de manera cuantitativa, aplicar esta fórmula. El riesgo será, la evaluación del riesgo será igual a la probabilidad por el impacto, ¿vale? Y ahí me saldrá un valor. Luego podré comparar todos los riesgos que he ido analizando, todos los riesgos que he ido evaluando y decir, pues este es el más grave de todos, ¿vale? Porque el valor que me salga después de esa fórmula será el más grande. ¿Cómo lo hago en caso de que mi análisis haya sido cualitativo en vez de cuantitativo? Bueno, pues como veis tenemos ahí una matriz también para el cálculo
En un lado pondría probabilidad baja, media, alta, muy baja, baja, media, etc. Y en las otras columnas pondré el impacto, pues justo donde se cruza. Si yo tengo una probabilidad baja y un impacto bajo, el riesgo será muy bajo, ¿lo veis? Sin embargo, si el impacto es medio y la probabilidad es alta, pues ¿qué puedo tener? Puedo tener un riesgo alto, ¿vale? Donde se cruzan, pues voy calculándolo. ¿Lo veis? De esta manera podremos calcular, evaluar el riesgo. Y una vez evaluado el riesgo, última fase del análisis, ¿qué tendré que hacer? Tratarlo. Porque ¿de qué me sirve analizarlo, identificarlo, darle un valor, decir este es el más importante, el que más me preocupa y no hacer nada? No serviría de nada, ¿verdad? Sería un trabajo para nada. Pues una vez analizado y evaluado todo eso, voy a tratar el riesgo. ¿Por qué aplicamos el pensamiento basado en riesgo? Bueno, pues damos algunas razones, como sabéis, son muchas más las razones y si lo aplicáis vais a descubrir otras muchas más, pero de esta manera pues podemos mejorar la gobernabilidad del proyecto, aumentar las probabilidades de alcanzar los objetivos, ¿verdad? Nos vamos a asegurar un mayor conocimiento de los riesgos y nos vamos a preparar mucho mejor para ellos. Nos va a ayudar también a cumplir legalmente y con todas las medidas que regulan nuestro proyecto, ¿vale? Nos va a asegurar la consistencia y la calidad de nuestros productos, de nuestros servicios. Mejorará la confianza y la satisfacción de nuestros usuarios, de nuestros beneficiarios, de nuestros, en definitiva, clientes en nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a reducir al máximo la probabilidad de resultados negativos y además vamos a hacer de la prevención un hábito. Un hábito, y no solo un hábito, sino un buenísimo hábito, ¿vale? Y como beneficio, por supuesto, que nos proporciona ese marco súper necesario en nuestra organización, ¿vale? Para tener una visión clara que nos permita asignar los recursos, las responsabilidades, ¿vale? Destinadas a la prevención y reducción del riesgo. Vamos a tenerlo todo controlado, vamos a saber quién se tiene que ocupar de cada riesgo y qué recursos les tenemos que destinar a cada riesgo, ¿vale? Por eso lo vamos a poder asumir. Vamos a analizar y evaluar los riesgos porque este será el primer paso para empezar a gestionarlos. Como decíamos, si está muy bien, luego tengo que saber qué hacer con ellos, ¿vale? Con esos riesgos. Pero el primer paso es evaluarlos, identificarlos, analizarlos, ¿vale? Eliminar estos riesgos y minimizarlos o tenerlos controlados, ¿vale? Nos va a garantizar el crecimiento de la organización. Estos son los 3 beneficios imprescindibles y fundamentales que destacamos. Pero como sabéis, hay muchos más. Desde un principio os hemos dicho que tenemos que entrar en ese ciclo, ¿verdad? De planificar, hacer, verificar y actuar, ¿vale? Porque eso nos va a permitir saber que los recursos que estamos destinando se están gestionando de manera correcta y de manera efectiva, ¿vale? Por eso vamos a mejorar, gracias a este sistema, el funcionamiento de nuestra organización y la sostenibilidad también de nuestra organización, ¿vale? ¿Se ha cortado? No, metodologías, no se ha cortado, que me he quedado yo. Metodologías. Vamos a ver de qué manera, Pero yo no ¿vale? lo veo. Vamos a poder llevar a cabo el análisis de riesgos. Yo os he desglosado algunas. Estas 5 en concreto están en la unidad temática. Ahora os explicaré un poquito en qué consiste cada una de ellas y me detendré en la última, ¿vale? En la quinta. La quinta que la hemos Modo de desarrollado. fallo y efectivo de análisis. Sí, la hemos desarrollado en un punto solo para ella y hay que decir que el registro que os he pedido que hagáis esta semana tiene mucho que ver con ese punto 5, ¿vale? Con ese análisis de modo de fallos y efectos, ¿vale? Tiene mucho que ver con ello, pero podemos utilizar cualquiera de ellas. Yo me he centrado en esa porque es una de las más efectivas y de las que más se utilizan, pero es bueno que las conozcáis. También sabéis que en la unidad temática os incluimos bibliografía,
o si queréis ampliar algún conocimiento más sobre esta materia. Y también os incluimos en la unidad temática un enlace en el que, bueno, pues vienen la mayoría de los métodos de análisis de riesgos más utilizados, ¿vale? Os ofrecemos ahí en ese enlace un listado muy exhaustivo, pero por no meteros más información que luego al final nos perdemos, ¿verdad? Al final los árboles no nos dejan ver el bosque, pues nos vamos a meter en el bosque directamente y por eso he intentado plasmar ese punto 5 en, como os decía, el registro que os pedimos esta semana. Bueno, pues hablando de los 4 primeros puntos, porque el quinto, como decíamos, lo vamos a explicar después, el método What If, ¿vale? Decíamos que era el qué pasaría si, se traduce por eso que decía Rocío al principio, ¿qué pasaría si? Bueno, pues es una herramienta muy sencilla que si no estamos familiarizados con el análisis de riesgos podemos utilizar en primera instancia. A lo mejor veis mi registro y dices, madre mía, qué complicado, y esto lo tengo que hacer yo de cada servicio, de cada procedimiento, de cada gestión que haga. Bueno, pues voy a utilizar un método más sencillo. Pues el What If igual es un método mucho más sencillo, porque como decíamos, se trata de identificar los riesgos y con esta metodología de lo que se trata es de que programemos diferentes reuniones con funcionarios y con colaboradores. Por ejemplo, estamos analizando, como decíamos, por no cambiar de ejemplo, el servicio de logopedia que prestamos, ¿vale? Queremos ver qué riesgos tiene. Bueno, pues voy a coger a todas las personas que participan de ese servicio, ¿vale? Para poder analizar a fondo el proceso y, bueno, pues en esa primera reunión que yo tengo con ellos, voy a hacer una lluvia de ideas y les voy a pedir que me digan, por ejemplo, qué problemas pueden tener dentro de ese servicio o han identificado o creen que puedan surgir, ¿vale? Y con esa lluvia de ideas yo voy tomando nota, ¿vale? De ahí el nombre de qué pasaría si, ¿vale? Cuando he identificado todos esos problemas que bien pasan o han pasado o podrían pasar, imagínate, ¿qué pasa si no tenemos financiación para ese servicio? ¿Qué pasaría si nos vuelven a confinar y no puedo prestar de manera presencial ese servicio? ¿Qué pasaría si el profesional que tengo prestando ese servicio, puesto que lo tengo sujeto a una subvención temporal, se me va o el que me viene de nuevo no está capacitado o no está familiarizado con el servicio, ¿verdad? Todos esos serían riesgos que podrían suceder, ¿no? Pues todos esos los he identificado en la primera reunión que hago con, digamos, la gente que conoce bien el servicio, que trabaja en ese servicio, pues posteriormente en una segunda reunión que tendría que hacer, en la que ya no habría una lluvia de ideas, ya me dedicaría a tratar cada uno de los riesgos que he identificado, ¿vale? Y que encontremos respuestas pertinentes para abordar esos problemas que puedan surgir dentro de ese departamento, ¿vale? Dentro de ese servicio. Como veis, es una manera muy sencilla, muy práctica, ¿verdad?, de llevar a cabo un análisis de riesgos. Lo estaría haciendo, ¿verdad?, en concreto del servicio de logopedia. Bueno, pues vamos a ver también el análisis, os proponía el análisis preliminar de riesgos, ¿vale? Este también lo podemos utilizar cuando estamos iniciando el proyecto, ¿vale? Aquí tendría que identificar todas las actividades que forman parte del proyecto, ¿vale? O de un proceso concreto, intentando reconocer igual los posibles problemas que se puedan dar en cada una de las fases, ¿vale? Con estos datos los pondré en una tabla, en un registro, ¿vale? En una de las columnas escribiré los riesgos que hemos identificado. En otra columna pondré las causas de esos riesgos y en una tercera situaría las categorías de los riesgos. ¿Cómo pondría esa categoría? Pues relacionándolos, como decíamos antes, la frecuencia con la que se puedan dar, la probabilidad, ¿vale? Y la gravedad del riesgo, es decir, el impacto que tendría dentro de nuestra organización, ¿vale? Así tendría un análisis preliminar del riesgo, vería el riesgo, la causa y, digamos, que la evaluación de ese riesgo, ¿vale? Cuanto más grave sea un riesgo y mayores sean sus consecuencias, más probable y más grave sea, ¿verdad?, mayor prioridad le deberé dar, ¿verdad? A los que son menores o moderados o se dan con menor frecuencia, les tendré que prestar menos atención, ¿sí o no?
Eso responde a la gran pregunta que decíamos anteriormente cuando las metodologías, ¿y a qué riesgo tengo que atender primero? Pues al más grave y al que más se repite, ¿verdad? ¿Lo vais viendo o no? Que estáis muy serios. ¿Sí? Bueno, otro de los métodos que os propongo es el de los 5 porqués, ¿vale? El objetivo de esta técnica es llegar a la causa de un problema específico, ¿vale? Digamos que ya he identificado, ¿vale? El riesgo y lo que quiero es ir haciendo preguntas. Con esas preguntas ir descartando las respuestas que son más superficiales, más sencillas, más inmediatas, ¿vale? Y ir profundizando en el problema, ¿vale? Así como lo hacen los niños, pues vamos a hacer preguntas. Lo suyo es que esta técnica también la desarrollemos, como decíamos, en grupo, ¿vale? En grupos de personas que tengan un alto conocimiento sobre el procedimiento, el servicio que estamos analizando, ¿vale? Os ponía un ejemplo en la unidad temática que, bueno, pues decían que habían identificado un problema dentro de una empresa, ¿vale? Y es que los clientes reclamaban que las entregas del producto no llegaban a tiempo, ¿vale? Entonces en la empresa se reúnen todos los que tienen que ver, pues desde la producción, el reparto, la administración, etcétera, para ver dónde estaba el problema y utilizaban la técnica de los 5 porqués. Entonces, la primera pregunta que se hacían era ¿por qué se están demorando las entregas? ¿No? Sería una pregunta lógica dentro de ese problema que se ha identificado. ¿Por qué se demoran las entregas? Y la respuesta mayoritaria que obtuvieron fue porque la mercancía está en la bodega en vez de estar en los camiones de reparto, ¿vale? Y entonces la segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿Y por qué está, verdad, la mercancía en la bodega en lugar de estar en los camiones? Y la respuesta mayoritaria era, bueno, pues porque los camiones están tardando en salir. Bueno, ¿y por qué están los camiones, verdad, tardando en salir? ¿Veis cómo van encadenando y van concretando y van profundizando en el problema? Bueno, pues porque el trabajador que tiene que cargar esos camiones se está demorando a la hora de cargarlos. Bueno, pues la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Por qué se está demorando el trabajador, verdad, en cargar los camiones? Y casi que la respuesta es más que razonable, viene casi de la mano, ¿verdad? Pues porque hay una sola persona y tiene que cargar no sé cuántos camiones, ¿verdad? Por eso no le da más tiempo. Y dice, bueno, ¿y por qué un solo trabajador tiene que cargar tantos camiones? Pues porque solo hay uno, pues ya tienes la respuesta al problema, ¿verdad? Ya sabes por qué la mercancía no llega a tiempo a los clientes y por eso te lo reclaman, ¿verdad? Hemos llegado al kit de la cuestión. ¿Por qué hace falta más trabajadores dentro de la bodega? Bueno, pues como veis, con esta simple y sencilla técnica de los 5 porqués podemos llegar a profundizar en uno de los problemas que tengamos en uno de los servicios, ¿vale? Os lo digo para que veáis que no solo tengo que sacar la tabla esa que os he mandado tan completa para poder analizar un problema, hay otras muchas maneras más prácticas, ¿vale? También de poder hacerlo. Quería que la conocierais. Otra de ellas sería la lista de chequeo, ¿vale? Es una herramienta que utilizamos sobre todo para confirmar que las medidas preventivas de los procesos de análisis y riesgo están siendo adoptadas, ¿vale? Se están llevando a cabo. Consiste en hacer una lista con todos los riesgos que hemos identificado, con las recomendaciones o medidas correctivas que hemos propuesto, ¿vale? Y en la última columna haremos como una checklist, lo que os ha enseñado Rocío que estábamos haciendo con vuestros pasos, ¿vale? Deberemos decir cuáles de ellas se están llevando a cabo y cuáles de ellas no, ¿vale? Y por último, veremos la metodología de gestión de riesgo de análisis de modos de fallo y efecto, ¿vale? Que es la que os proponíamos como, digamos, la más utilizada, la más completa, ¿vale? De llevar a cabo. Bien, esta metodología, para que veáis de dónde viene, por eso quizá es tan completa, tan técnica, fue creada por la NASA. ¿Qué pasa? Que era tan efectiva que se empezó a trabajar y a adoptar en diferentes campos e industrias, ¿vale? Consiste básicamente, como dice su propio nombre indica, es un análisis, ¿verdad?,
en el que hacemos una revisión detallada de los elementos dentro de un producto o sistema, ¿vale? Vemos el modo, la forma en la que se genera ese fallo, ese problema que puede suceder, ese riesgo que está ahí, ¿vale? Vemos el efecto, es decir, la consecuencia, el impacto que tiene ese fallo, ese problema, ¿vale? Y bueno, pues analizamos también el propio fallo, ese error, ese problema, ese riesgo que genera un resultado que no deseamos o que no queremos o que no esperamos, ¿vale? El análisis de modos de fallo y efecto, en él lo que tratamos sobre todo es de detectar los riesgos a partir de los fallos potenciales, ¿vale? Aquí tenemos que pensar en todas esas cosas que pueden llegar a fallar, ¿vale? Aunque no hayan fallado nunca, pero que pueden llegar a fallar. Y esto nos va a ayudar a implementar acciones, ¿vale? Que eviten esos fallos y que los presentemos como una mejora de la calidad, ¿vale? Por lo tanto, el análisis de riesgos de fallo, de modo de fallo y efectos, ¿vale? Tiene tres aspectos o considera tres aspectos muy importantes. Considera el efecto, ¿vale? Es decir, la consecuencia que tiene ese error potencial, ese fallo que se puede producir. Analiza también la causa, el por qué sucede, que eso nos puede ayudar también a prevenir futuros riesgos, futuros problemas. Y también considera la detección, ¿vale? Es decir, también nos ayuda a dar un paso más en la determinación de los controles, de los criterios y de las pruebas que puedo llevar a cabo para detectar esos fallos y sus efectos antes de que sucedan, ¿vale? Antes de que sucedan. Cosa que es muy, muy importante. Sabéis que hemos estado hablando de fallos toda la unidad temática y que eso implica que cada acción que realizamos, cada proyecto, cada servicio, cada cosa que hacemos dentro de nuestra organización, todo está sujeto a un grado de incertidumbre, ¿verdad? Hay un margen que no sabemos lo que va a suceder. Pues en ese margen es en el que vamos a trabajar, ¿vale? En ese margen de incertidumbre, ¿vale? Y sabemos que en esa incertidumbre puede suceder que o cosas positivas o cosas negativas. Por eso hablábamos de riesgos y hablábamos de oportunidades, ¿vale? Por lo tanto, este análisis de modos de fallo-efecto sobre todo es súper efectivo cuando estoy poniendo en marcha un nuevo servicio o un nuevo proyecto. Vale, María Ángeles, pues nada, muchas gracias, ¿vale? Por estar aquí y nos vemos la semana que viene, sin ningún problema. Encantados de que estés por aquí. A todos nos ha alegrado un montón verte aquí hoy. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues como se estaba diciendo, esta metodología se utiliza... Ya son las 12 menos 10, sí, ¿verdad? Estamos ya finalizando, ¿verdad? Sí, estamos en el último punto. Vale. A ver, que me he perdido un poco. Os estaba diciendo que este método es muy importante, ¿vale? Cuando hemos puesto en marcha nuevos servicios, nuevos procesos, ¿vale? Y queremos estudiar sobre todo fallos futuros que pueda tener, ¿vale? ¿Cómo vamos a llevarlo a cabo? Ahora. ¿Cómo vamos a llevarlo a cabo? Bueno, pues primero vamos a identificar los riesgos, como en las anteriores fases hemos visto, ¿vale? Para ello debemos procurar que participen todas esas personas que tengan un profundo conocimiento sobre el asunto, el ámbito que estamos evaluando, que estamos analizando, ¿vale? Vamos a determinar el nivel de gravedad de cada riesgo, ¿vale? Para ello podemos o bien asignarle un valor del 1 al 10, o bien, como hemos visto, también valores cualitativos, alto, bajo, medio, muy alto, ¿vale? Y bueno, pues ese valor que le vamos a asignar de criticidad a cada riesgo tiene que corresponderse con, como hemos visto, la severidad del daño, la probabilidad de ocurrencia y la posibilidad que tenga de detectarlo, ¿vale? Acordaos que decíamos que había tres aspectos, ¿vale? Y por último vamos a clasificar los riesgos, vamos a valorar si son aceptables o si son inaceptables por parte de la organización, ¿vale? Esto es muy importante.
¿por dónde empezar a llevar a cabo esta metodología? Primero vamos a seleccionar un proceso, ¿vale? Que era lo que decíamos antes. Vamos a definir el alcance. Os ponía el ejemplo en la unidad temática de un restaurante que, por ejemplo, quiere llevar a cabo este análisis viendo qué problemas puede tener un cliente desde que se le recepciona hasta que se le lleva a su mesa. ¿Vale? Pues en este seleccionar el proceso, hemos seleccionado ese proceso y hemos identificado los activos, es decir, qué diagramas se cubren en este servicio, desde la recepción del cliente, el registro del cliente, la asignación de mesa o llevar al cliente a su mesa. Y voy a analizar ahí qué problemas pueden suceder en cada uno de esos pasos, ¿vale? Y para ello reúno el equipo especializado. Y decíamos, ¿quién es el equipo especializado en este caso? Pues sería el gerente, ¿verdad? Sería el recepcionista y sería el maître también. Una vez los he reunido, les pregunto, ¿vale? Para que identifiquen los fallos y el alcance que pueda tener, ¿vale? Esos fallos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de algún fallo en alguno de estos procesos? Bueno, pues puede ser desde que el cliente abandone el restaurante o nos ponga una queja formal por escrito, ¿verdad? Vamos a localizar también controles de prevención, ¿vale? Vamos a ver si puedo ir controlando esos fallos, esos errores que puedan suceder, ¿vale? Vamos a detectar el nivel de riesgo del fallo y vamos a ejecutar las acciones preventivas y correctivas de ese fallo que pueda suceder, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a poder ver de manera más sencilla? Pues viendo el registro de esta semana, ¿vale? Que lo voy a mostrar. Bueno, Juan también se tiene que marchar. Y CLM activa también. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, sabéis que estamos por aquí. Nos alegramos un montón de que os hayáis puesto al día, ¿vale? Vamos a terminar muy pronto. A los que os quedáis, os voy diciendo. Sí que quería ver el registro con vosotros, ¿vale? Esta semana. Sobre todo por si tenéis alguna duda de cómo poder rellenarlo. Y recordar que tenemos la tutoría para que de manera individual podamos pararnos con vosotros y en concreto con los riesgos propios de vuestra asociación. Eso es, porque cada una tendrá un riesgo diferente, ¿vale? Mirad, como siempre os hemos aportado el modelo de UTAI, ¿vale? Para que lo podáis ver. Este es el registro, el RG08 que tenéis que rellenar esta semana. El objetivo, como decíamos, es encontrar problemas potenciales que puedan surgir dentro de vuestra organización y llevar a cabo las acciones que consideremos al respecto, ¿vale? Bueno, os hacemos un resumen de cómo hacerlo, pero como veis hemos preparado una tabla. Hay mezcla de valores numéricos, por lo tanto, análisis cuantitativo, ¿verdad? Y también hay valores cualitativos. Bien, pues aquí he intentado plasmar un poco todo lo que os he dicho, ¿vale? Os he puesto por un lado que identifiquéis riesgos. Sabéis que la tabla esta os la vais a encontrar vacía para rellenar por vuestra organización. Esta es la tabla que os digo que quizás sería más ágil en una hoja de Excel. También la podemos luego transportar a una hoja, exportar a una hoja de Excel. Y tenemos por un lado que identificar el riesgo, ¿vale? En la columna de identificar riesgos, abajo tendréis que ponerlo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros aquí hemos analizado este riesgo. No poder consolidar las actividades actuales desarrolladas por el proyecto UTAI Inclusión. Nosotros hemos cogido, como os hemos dicho, las amenazas y las oportunidades del DAFO que hicimos, ¿vale? Del DAFO de UTAI. Pues vosotros podéis hacer lo mismo con el que tengáis hecho de vuestra organización. Le hemos dado un nivel de severidad. Creemos que sería muy grave no poder consolidar estas actividades desarrolladas. La probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que ocurra, pues es media. La posibilidad de detectarla es alta, puesto que nos daríamos enseguida cuenta de ello, y el alcance sería importante, por eso le hemos puesto un 3, ¿vale? La causa, pues la causa sería una falta de financiación, ¿vale? Consideramos que esta oportunidad sería, o sea, este riesgo sería inaceptable, por eso hemos marcado esa casilla,
¿vale? El nivel del riesgo, por lo tanto, valorando todo lo que hemos marcado anteriormente, hemos considerado que es alto. Al ser un riesgo alto en las medidas correctoras, que en la otra fila de abajo le hemos dado una prioridad alta, ¿vale? Y le aplicamos una medida correctora, asegurar las fuentes de financiación necesarias o complementarias, ¿verdad?, que garanticen la continuidad del proyecto. ¿Lo veis? Pues así tenéis que hacerlo con cada una de las oportunidades y con las amenazas que definisteis en el DAFO, ¿vale? Tenéis la ficha hecha, solo tenéis que ir rellenando los huecos, irles asignando un valor, buscar la causa, ¿vale? Le asignáis una prioridad y una medida preventiva. Esto al final es el resumen máximo de la unidad temática, ¿vale? Os hemos puesto algunos riesgos, no quiere decir que tengáis que completarlos todos, os he puesto suficientes para que tengáis espacio y también, como veis, identifica oportunidades. Decíamos que los riesgos también son oportunidades, ¿vale? Que toda oportunidad implica un riesgo. Pues bien, aquí lo hemos ido desarrollando, ¿vale? Como os decía, si tenéis dudas podéis preguntar, podéis pedir tutorías, incluso para rellenar esta hoja, ¿vale? Podéis incluir todos los riesgos que tenéis en el DAFO, todas las oportunidades y coger una tutoría para que os ayudemos a establecer las causas, las medidas correctivas y también asignar los valores, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Pues con esto más o menos queda resumida la unidad temática de esta semana. Tenéis también, como os decíamos, la videoclase a vuestra disposición, donde sabéis que se desarrollan los conceptos mucho más. Claro, es que de alguna manera, cuando no se ha visto la videoclase, por eso realmente está profundizando Beatriz en lo que es un repaso del contenido, porque si se ha visto la videoclase, digamos que hay dudas, pero si no se ha visto, lo que hay que hacer es volver otra vez a comentar de nuevo lo que es la unidad temática y bueno, y si surgen dudas, ya en viernes, pues que cojáis la tutoría de la semana que viene para poder resolver e ir directamente incluso al registro, porque a veces el registro es el grano en cuestión del paso. Si tú vas al registro, las dudas que tienes en el registro o bien las solucionas con la unidad temática del manual, o bien atiendes la clase, o bien pides tutoría. Eso es. ¿Vale? Han dicho desde Endorreal por el chat que se piensan poner las pilas, así es que muy bien. Ah, vale, muy bien. Fenomenal. Pues nada, lo dicho, que tenéis disponibles las tutorías, que sabéis que también vamos a poner el horario de mañana los martes, ¿vale? Así es que no os quedéis con las dudas, incluso los que tengáis todavía por ahí registros anteriores sin hacer, coger cita y os vamos a echar una mano para poder poneros al día, ¿vale? Muy bien. Si os queréis quedar ahora, también hay posibilidad de una tutoría más a medida de manera grupal. Y si no, pues nada, la semana que viene podemos vernos con vosotros. ¿Vale? Bueno, pues Genial, gracias. Tania Endorreal, que estáis ahí en pantalla abierta, los tres. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cristina, que está ahí al otro lado, que no se le ve la carilla. Está, ¿verdad? Está. Nada, vamos pasito a paso y semana a semana dando materia y no os agobiéis porque alguna materia, en este caso el análisis de riesgos, puede resultar un poco más técnico, pero luego cuando haces el registro y te pones a pensar, sale casi que automático. Y si no sale automático, lo vemos con vosotros y ya veremos cómo al final acaba saliendo. El qué pasa así y hallar el origen a veces del riesgo para poder abordarlo después. Y la semana que viene el contenido os va a sonar muchísimo más. ¿A que sí, Rocío? Sí. La semana que viene será yo creo que es más fácil. Es que el análisis de riesgos venía, o sea, había que hacerlo de manera obligada después del DAFO y ya, bueno, pues la semana que viene vamos a trabajar el análisis de necesidades de los usuarios, de las partes interesadas de la asociación y será un tema bonito porque nos va a permitir meternos a fondo
con los destinatarios finales de vuestras asociaciones, escribir cuáles son sus necesidades y no solamente los destinatarios finales, sino aquellas partes protagonistas que son fundamentales en el funcionamiento de cualquier asociación. ¿Vale? Muy bien, pues yo creo que podemos dejar de grabar. Muchísimas gracias a los no asistentes, pero que nos estáis viendo en este momento. Y nada, cualquier propuesta de mejora bien recibida sea, tenéis el correo de UTAI, equiputai@gmail.com y los muchos canales de comunicación que tenemos establecidos con vosotros. El teléfono en primer orden como un canal directo y accesible e inmediato. ¿Vale? Sara, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Nada, a vosotros. Estamos muy acompañados contigo, con tu presencia y bueno, a pesar de que esto es mucho lío, estás aquí, poquito a poco. Coge tutoría para la semana que viene y hacemos el jueves por la tarde. Un avance. ¿Has cogido ya tutoría? No, pero lo voy a hacer ya los jueves por la tarde. Vale, pues el jueves por la tarde te cogemos, ¿vale? Ahora mando un mensaje. Venga, vale, perfecto. En Real, ¿queréis coger tutoría para la semana que viene? ¿Sí? Pues en parte sí, pero estoy esperando una noticia hoy, os confirmo, ¿vale? Vale. Perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar de grabar y si hay alguien que ya se quiera quedar de manera más